internacionales, porque hubo elecciones ayer en Ecuador y en Perú, la de Ecuador más trascendental porque se trataba de la segunda vuelta presidencial, no de la primera, y para hablar de esto, por supuesto, tenemos en línea al analista en temas políticos internacionales, el señor Emilio Ordóñez, desde Rosario. ¿Cómo anda, Ordóñez? Buen lunes para usted. Buen lunes para ustedes también. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, todo tranquilo, Emilio. Finalmente, no sé si esto era esperado o no, pero Guillermo Lasso, candidato, vamos a decir, de la derecha, si no entiendo mal, Emilio, usted corríjame, terminó ganándole al correísta Arauz en Ecuador. ¿Esto era algo que se esperaba o fue un batacazo? En realidad fue un batacazo. Recordemos que Arauz había ganado por más de 14 puntos la primera vuelta. Ujú. Y en este sentido, eh, Lasso consiguió alrededor de 2,5 millones de votos con relación a la primera vuelta, mientras que el Arauz, el candidato del correísmo, consiguió tan solo uno. Con lo cual estamos hablando realmente de un batacazo electoral. Perdón, están sonando muchos sonidos por acá. Sí, sí, Eh, desactívelo tranquilo, no hay no, apuro, Emilio. no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de problema. Nosotros podemos con todo esto. Sonó un portazo allá, unos ruidos acá. El objetivo es concentrarse. Está una prueba de concentración. Como te iba diciendo, Lasso gana una elección que al principio era improbable. Recordemos también que en los momentos posteriores a la segunda vuelta, a la primera vuelta, perdón, hubo intentos de armar un frente anticorreísta, tanto con el candidato de la socialdemocracia que salió cuarto, que fue la sorpresa, Javier Hervás, Ujú, como con el candidato indigenista conservador Yacu Pérez. ujú. Esto aún así, aún en el caso de que se hubiera dado, hubiera sido hubiera marcado un poco mejor la cancha, digámoslo de Ujú. esta manera. Esta alianza anticorreísta no se dio y aún así Guillermo Lasso consiguió los votos tanto de un sector urbano que apoyaba a Hervás, pero sobre todo de un componente indígena que asumió el mandato del voto nulo ideológico al cual había llamado un sector de la CONAIE, de la agrupación que aglutina al colectivo originario ecuatoriano. De esta manera, da la sensación de que Lasso ha podido absorber el apoyo de estos grupos y que Arauz no consiguió permear la resistencia que habitualmente el colectivo indígena tiene contra el correísmo, con lo cual tenemos a un actor político que vuelve al ruedo, que Ujú. ya estaba en el ruedo a partir del 2019 con las manifestaciones contra el aumento de los combustibles, de octubre del 2019, si mal no recuerdo. Bueno, es este colectivo que ha protestado contra el aumento de los insumos combustibles, que el cual le ha dado paradójicamente la victoria a un candidato que eh, representa la continuidad económica del programa económico de Lenín Moreno, Claro. paradójicamente digo. Claro, justamente iba a preguntar eso, Emilio, que se modifica en relación a lo que viene haciendo el traidor Lenín Moreno, que dejó Revolución Ciudadana para ejecutar en definitiva una vez en el gobierno un programa más de derecha clásica. ¿Qué va a cambiar con respecto a ahora la asunción de Guillermo Lasso? Poco, entiendo. Yo no creo que cambie demasiado. Lazo representa una orientación de política exterior coherente con lo que vino haciendo Moreno y coherente con lo que viene haciendo la centro derecha a nivel regional. Algo mucho más relacionado a Estados Unidos, quien, dicho sea de paso, está mucho más satisfecho con la victoria de Lazo que con una eventual victoria de Arauz, no solo por razones ideológicas, sino por esta orientación de política exterior que estamos hablando. Habló de privatizaciones, también habló en un intento de apaciguar un poco el clima político, habló Lazo de bajar un poco los decibeles en torno a la confrontación política, eh, estableció claras diferencias con Arauz, con el tema de esto que se le acusa mucho al correísmo, de un gobierno autoritario, de un gobierno que no tolera
que no tolera el disenso. Casualmente fue Lenín Moreno quien tal vez haya organizado la mayor persecución política de la cual yo tengo memoria que se haya dado en Ecuador en los últimos tiempos, más allá que representaba paradójicamente a otro signo político. Me da la sensación de que con Lasso estamos hablando de una extensión del proceso neoliberal que viene sufriendo Ecuador con Lenín Moreno, y Lasso parece que lo que va a hacer es sedimentar justamente ese camino que ha trazado Moreno en estos últimos años, y ahora que se va, bueno, podemos decir misión cumplida para Moreno. Ahora viene el gobierno de Lasso a continuar esta orientación política. Bien, Emilio, voy a Perú ahora, al enemigo ecuatoriano, voy a Perú, donde, bueno, elecciones presidenciales, no importa cuándo leas esto, ¿no? Elecciones presidenciales, no importa cuándo leas esto, pero acá hay una diferencia con el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano tiene claramente una división clara, una grieta clara: correísmo, anticorreísmo. Claro. Y después los movimientos que influyen, por ejemplo el movimiento indígena, que es desde hace mucho tiempo, no es desde ahora, desde los años 90, no sé si el que hace caer los gobiernos o los hace elegir, pero claramente es un protagonista. Hoy eligió un gobierno. En el 99 hizo caer uno, el de Yamil Maguad. Sí. Durante un tiempo, por el correísmo, quedó relegado. Ahora vuelve nuevamente debido a reclamos sociales, y hay un componente claro de indigenismo de derecha que está más de acuerdo con Lasso que con Arauz, y que no tiene diálogo con el correísmo. Pero hay ejes claros en Ecuador. Sí. En Perú no hay ningún eje claro. Perú está viviendo un momento de descomposición política del sistema político, con grandes falencias que hoy lo presenciamos en los resultados de las elecciones. Tenemos un candidato que es Pedro Castillo, del partido Perú Libre, de Izquierda Radical, que pasaría a la segunda vuelta con un 16,5% de los votos, y 4 candidatos que tienen una diferencia del segundo al sexto del 0,5% de los votos. Estamos hablando del economista Hernando de Soto, ex asesor económico de Alberto Fujimori. Estamos hablando de la propia Keiko Fujimori, por un 12,9%. Estamos hablando de un exponente de la extrema derecha, Rafael López Aliaga, con el 12,8%. 0,5% es lo que separa al segundo del quinto, digo bien, en cuanto a entrar a la segunda vuelta, y es un escenario absolutamente cambiante. Pero lo que marca a las claras es que, punto 1, la desagregación política, la difusión del voto, el voto hartazgo está a la orden del día, con un candidato que nadie tenía en los planes, que viene de un sector sumamente rural como Cajamarca, 1000 kilómetros al norte de Lima, candidato completamente inesperado para las élites limeñas. Si vos ves el mapa político, Andrés, de cómo ha quedado Perú, todo el interior peruano, casi todo el interior, lo han puesto como rojo. No casualmente lo ponen como rojo, también las agencias noticiosas hacen su juego en la asociación de colores. Porque yo me acuerdo, el mapa que yo revisé anoche era rojo. Todo el interior del Perú está teñido de rojo, y la costa está dividida entre los colores de estos 4 contendientes. Estamos hablando de un candidato que nadie conoce, en un proceso político peruano muy convulso, con una dispersión del voto tremenda y con una representación del Congreso que deja al presidente electo, cualquiera sea él, en una posición de absoluta debilidad, pensando en lo que ha ocurrido anteriormente en Perú con procesos de vacancia presidencial, procesos de disolución de gabinetes, con lo cual esto no saca a Perú de la crisis política, la extiende, lo hace perdurar en el tiempo. Es un gran desafío para quien sea el próximo presidente. Y una cosa más, tal vez desde la elección que Ollanta Humala ganó contra Keiko Fujimori, que Ollanta Humala luego adopta posiciones más cercanas a la centroderecha económica, tal vez esta sea una elección inédita, porque por primera vez no hay una disputa entre una derecha moderada y una extrema derecha, no hay una disputa entre un representante del sector bancario como lo fue Pedro Pablo Kuczynski, o
Keiko Fujimori. Ujú. Esto podría ser un escenario entre un candidato de extrema izquierda contra un candidato de extrema derecha, con Ujú. lo cual la elección tiene más elementos inéditos para ir analizando de aquí a la segunda vuelta. Claro. La última pregunta al respecto, Emilio. Pedro Castillo, ¿es una izquierda como una izquierda trotskista? ¿Es comunista? ¿Es una izquierda radical? ¿Es una izquierda moderada? ¿Tiene algo que ver con lo que fue Sendero Luminoso o no? Y la segunda pregunta, porque atado a esto, Keiko Fujimori en la actualización de las 11 de la mañana aparece segunda, más allá de que el escenario es muy cambiante. Tener a una Fujimori enfrente le podría dar inclusive más capital político por esto de Fujimorismo, antifujimorismo. La primera pregunta es qué tipo de izquierda es la de Pedro Castillo. Es una izquierda, es una izquierda radical en el sentido de una izquierda un poquito tal vez más agraria en términos de cómo piensan la problemática de las tierras en Perú. El objetivo de Castillo, por ejemplo, tiene que ver mucho más con demandas políticas que no tienen que ver con Sendero Luminoso, que no tienen que ver con llevar la revolución a Lima, Ujú. y de hecho, hay muchos ex senderos luminosos hoy representando al Congreso peruano para otros partidos, con lo cual tal vez no exista este estigma que por Ujú. ahí existía en Colombia, que la izquierda era muy vinculada a la FARC en el momento Claro. que la FARC era un grupo armado, daba la sensación de que Sendero había hecho también esta huella en el resabio, en la conciencia colectiva peruana en términos de izquierda relacionada a la guerrilla maoísta. Claro. Esto no parece ser así. ¿Cuáles son las propuestas de Castillo? Eh, Tumbar el Tribunal Constitucional para sustituir a la Constitución de 1993, Ujú. regulación de los medios de los medios de comunicación y lo más importante tal vez, aumento de los presupuestos para sanidad y educación. En un país donde la élite política es profundamente conservadora, está claro que ese es un programa que viene del interior profundo Ujú. peruano. Ya la segunda pregunta me lo olvidé. Si es tener a Fujimori enfrente, a Keiko le traería quizás inclusive mayor capital político a Castillo para tratar de ganar esta segunda vuelta. Esta es una incógnita porque hay un componente social muy antifujimorista en los sectores políticos peruanos. Ujú. El fujimorismo ha visto descomponerse su poder en el último tiempo, merced a esta batalla, esta guerra de trincheras que se desató en el Congreso durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, pero también la de Martín Vizcarra se ha visto dividida. De hecho, una de sus principales figuras, como es la de Salaverry, Pedro Salaverry, está con Martín Vizcarra en el Partido Morado, Martín Vizcarra candidato a diputado en el Congreso peruano. O Ujú. sea, ha habido una división. La gran incógnita es si ante el escenario, ante este fantasma de un izquierdista en la presidencia peruana, podrá aglutinar el Ujú. voto que hoy se están disputando para la segunda vuelta tres candidatos. Claro. No está claro que eso vaya a suceder. Tenía rumores de que se estaban ocultando votos de López Aliaga, algunos sectores estaban ocultando votos de López Aliaga para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori con vistas a la segunda vuelta, lo cual habla de una pelea bastante reñida que no me extrañaría que lleve a recuentos que prolonguen este escenario. Con lo cual, da la sensación de que en el mejor de los casos podría llegar cualquiera que gane, ya Ujú. sea Hernando de Soto, López Aliaga o Keiko Fujimori, es posible que haya un acuerdo de conveniencia en el cual los una el espanto y no el amor. Claro. ¿El espanto a qué? A un candidato de izquierda con posibilidades reales de acceder al Palacio de Miraflores. Eso hace un escenario muy interesante, pero que repito, no resuelve la crisis en Perú, no resuelve la crisis presidencial y ciertamente no resuelve la crisis del Congreso peruano. Así que Claro. habrá que estar muy atentos porque se vienen horas interesantes en un país tan convulsionado por la pandemia y por su propia dinámica política como es el Perú. Emilio, gracias como siempre, ¿eh? Un gran abrazo.
No, un abrazo para ustedes, hasta cualquier momento. Chau, chau. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales.